Buenos días, Santo Domingo, buenos días, República Dominicana, pueblo dominicano. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Un gratísimo placer contar con su teleaudiencia. Buenos días, David Magua. No, gracias a todos ustedes, como siempre, una participación muy especial poder entrar a los hogares de la República Dominicana a través de este espacio que es una consecución especial y muy determinante en el ámbito de la comunicación de la República Dominicana. Quiero externar el agradecimiento a los jaineros que están en este momento casi en sintonía total en el municipio de Jaina y a través de mi persona le van a hacer un reconocimiento especial a los dos para que puedan asistir a Jaina de manera muy especial. Hay una agrupación importante de la sociedad civil que quiere que David Tejeda y Casando Fortuna puedan asistir a Jaina. A través de nuestro conducto vamos a formular esa invitación formalmente para que puedan asistir. O sea que Jaina lo va a recibir con los brazos abiertos a los dos en términos muy especiales. No, gracias a ti, Magua, por esa invitación y gracias al pueblo de Jaina, que como Vivian y yo había señalado antes, sí, fui yo solo a recorrerlo, para conocer más, ¿verdad?, de la situación de Jaina. Y buenos días a todos ustedes. Casandro, Magua, hoy parece lunes. Parece lunes porque después de la locución que ya ha hecho el expresidente Leonel Fernández, ha habido demasiada información sobre el hecho y se han suscitado algunos acontecimientos que nos obligan a nosotros a decir que estamos llenos de noticias, informaciones, y cómo las cosas han ido cambiando, ¿verdad? Y seguirán cambiando. Decía el doctor Balaguer que cuando las cosas se ven venir, todo cae por inercia. O sea, que no hay que esforzar nada, sino que cae de manera automática. Es como cuando es la ley física la ley física, ¿verdad? Donde si tú, ¿cómo se llama eso? De la gravedad. Cuando tú sueltas este papel, tiene obligatoriamente que bajar por gravedad. Eso es la inercia. Lo mismo, ¿ah? Cae por inercia, por obligatoriedad, tiene que caer. Y así mismo están aconteciendo las cosas. Entonces, en el día de ayer, en el Senado de la República se declaró la ley no de urgencia. Por eso, después que pasa la primera lectura, que es refrendada a favor con 21 senadores y 10 en contra, entonces tienen que pasar 48 horas para que vuelva a someterse de nuevo en una segunda lectura para que pase 48 horas según la propia ley. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Son 48? ¿Qué significa esto? Que el mismo Partido de la Liberación Dominicana está dando algunos compás de espera a Casandro para que el cauce, ¿verdad?, el río se encauce de manera normal y todo fluya como debe fluir. En ese aspecto, entonces, cuando viene a ver de estos 10 senadores que votaron en contra, pudiera mañana, cuando se presente otra vez, aprobarse de manera unánime, Casandro. Eso es lo que se está buscando, que darle el día de hoy para que mañana pase de manera unánime. Tú sabes que es bueno que se aclaren algunas cosas técnicas. Por ejemplo, fíjate, la Constitución dice: todo proyecto de ley admitido en una de las cámaras se someterá a 2 discusiones distintas, en un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión. Perfecto, un día, 24 horas. Pero le dieron 48, como es por lo menos un día, 48. Por lo menos un día. Para hacerlo más, ¿verdad? Más pero legal. Por lo menos sometido a lo que dice la ley, la Constitución, por lo menos un día. Perfecto. De manera que en este aspecto ya ha pasado, la segunda lectura viene mañana. Si hubiese habido consenso total en el Partido de la Liberación Dominicana, se declara de urgencia, Casandro. De urgencia se declara. Entonces, la ley pasa en 2 lecturas de manera consecutiva y pasa de manera automática. Pero como el PLD tiene este proceso de entendimiento, yo había dicho ayer que el expresidente Fernández, aunque dijo tantas cosas que no debió haber dicho, dijo cosas que claro, que obviamente
Usted sabe que nadie va así al matadero, ¿verdad? La gente tiene siempre que batallar un poco. Pero entre las cosas que él dijo fue de que él abría un espacio de diálogo y que él sabía de que el PLD finalmente iba a ganar el poder porque los escollos iban a ser superados, según sus propias palabras. Según sus propias palabras. Entonces, concomitantemente con esto, eso dice que el comité político ha ordenado que se vaya, que se trate, ¿verdad?, de que podamos tener de manera legal una reelección presidencial con la posibilidad de que Danilo se repostule. Sí. Porque es posible que Danilo consiga eso y después diga, no voy. Nadie sabe, porque ahora el comité político mandó y el comité político está trabajando como trabajan los relojes suizos, Casandra. Paso a paso, pero sobre el tiempo. Eso es lo que está pasando en este momento. Pero ¿qué resulta? Que en el día de hoy sale una encuesta en el periódico Hoy de la Penn Sean Bernard con el patrocinio del grupo S&N, donde se presentan varios escenarios. Esos escenarios han dicho lo que el expresidente Leonel Fernández no ha querido entender, y es que el liderazgo que él tenía en un momento determinado en la historia, el momentum, ¿verdad? Nosotros decimos en inglés el timing. Ese timing de ahora no es el timing de Leonel, es el timing de Danilo. Entonces, por este programa nosotros hemos dicho repetidas veces que los partidos políticos tienen un solo fin, un fin único nada más, una sola vocación. Y la única vocación que tienen los partidos políticos es llegar al poder. Y una vez en el poder, mantenerse en él. Y si hay alguien en cualquier partido político que es quien garantiza la continuación en el poder, ese alguien debe encabezar la boleta. Siempre es así. Claro que los seres humanos no somos perfectos, somos mutables. Por ser imperfectos y mutables, entonces somos cambiantes. Y no todo surge como debe surgir. Entonces yo quisiera, si es posible, que me pusieran la encuesta del periódico Hoy para compartirla con ustedes. En ese escenario, por ejemplo, en el que se presenta, si Leonel Fernández se enfrentase a Luis Abinader, ¿verdad? Ahí, en una primera vuelta, estaría Leonel Fernández 34 y Luis Abinader, ¿así de? 32, 34. Por eso, Luis Abinader 34 y Leonel Fernández 32. Los demás son los demás en ese aspecto, ¿verdad? Pero vamos a la otra gráfica, ¿verdad? Ahora bien, esos son entre posibles votantes. Luis Abinader tendría 39 y Leonel tendría 18. Vamos a la otra gráfica que hay. Aquí, en una posible segunda vuelta electoral, Luis Abinader conseguiría un 51% contra un 36% del doctor Leonel Fernández, ¿verdad? Fíjense cómo está Leonel en este momento, hablando que se está enfrentando frente a un hombre que apenas tiene un mes que fue escogido como candidato presidencial, que todavía no ha desarrollado lo que son sus poderes de interrelación con otras organizaciones y partidos políticos, que todavía no se ha decidido en cuáles recuadros recaerían su candidatura. Pero vamos a ver entonces el otro escenario. Abinader ha subido considerablemente, incluso déjeme decirle que Abinader ha subido 13 puntos porcentuales, él, desde que fue electo como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Vamos al otro cuadro, inmediatamente. Ahora, en una posible segunda vuelta, ¿verdad? Si fuera en contra de Danilo Medina, la Penn Sean, junto con el grupo S&N, hacen esta encuesta. ¿Y cuál es el resultado? El 66% votaría por Luis Abinader, por Danilo Medina, y el 22% con Luis Abinader. Eso sería en una primera vuelta, si fuera Danilo. O sea, Danilo Medina obtendría 66% de los votos frente a un 22% de Luis Abinader.
si Ya fuera no será Danilo. necesario segunda vuelta. Ahora, vamos a ver entonces, eso es en primera vuelta, ¿verdad? En una segunda vuelta, ¿cómo recaería la situación? Danilo se mantendría con un 66% y Luis Abinader subiría 5 puntos por encima, 6 puntos. No, 7 puntos, 22-29. Entonces, Danilo Medina obtendría 66% frente a un 29% de Luis Abinader. Pero lo que pasa es que si en una primera vuelta el caso saca 66. No, pero Escenario ya. esos son los escenarios. Muchísimas gracias, señor director. Lo que quiero decir entonces, con respecto a eso, es que miren, no ha habido una encuesta, señores, en el último año y medio, en los últimos 18 meses, en la República Dominicana, ha sido conducida 23 encuestas, y las 23 encuestas de Danilo Medina sobrepasa el 60% de los votos. En alguna incluso ha llegado a 72. Esto es la encuesta de la Penn & Show en el grupo SIN. Ahora bien, el gobierno tiene encuesta, ¿verdad? Donde a Danilo se le da como un 76, 10 por encima. Eso es viéndolo de manera fría. Ahora, cuando entra el calor de la campaña y cuando entra un Danilo Medina que ha hecho cosas que, como tú dijiste tú, Casandro, tú tuviste una intervención en este programa, que yo me acuerdo mucho de ella, porque fuiste brillante. Tú dijiste, caramba, es que Leonel ha sido siempre un hombre visionario, Leonel Fernández. Y tú dijiste en este programa, el 4% debió haber sido Leonel quien debió haberlo puesto en marcha. Tú dijiste en este mismo programa, es que el 9-11 debe haber sido Leonel, porque Leonel es un hombre que se ha proyectado como un hombre de futuro, un hombre visionario. ¿Y cómo es posible que Leonel se haya replegado, verdad? Y no haya hecho lo que la Constitución y las leyes le obligaba prácticamente a hacer. Entonces, es Danilo quien lo ha hecho. Entonces, esa capacidad de Danilo de ir entregando, de hacer una cuenta única. La gente no entiende lo que es la cuenta única. Ustedes saben que en el gobierno de Leonel habían casi 5.000 cuentas del Estado Dominicano. 5.000 cuentas. ¿Sabe lo que significa eso? Cada ministerio, cada dirección general y todas las instituciones descentralizadas del Estado tenían su propia cuenta, bajo la firma del incumbente, sin ningún tipo de supervisión, de ninguna. Danilo dice, no, hay que recoger todo este dinero que entra al Estado, vamos a poner la llamada cuenta única. Entonces se crea el llamado SIGEI, que es el sistema de ingreso del dinero público, donde los ministros hacen los tratos, las compras y contrataciones, y después de pasar por un sedazo, y después de ir a Contraloría, y ver que es para eso, y eso es lo que hay, entonces es la Tesorería Nacional quien le paga directamente al proveedor, no la persona que está firmando el cheque. Entonces, ¿qué ha hecho Danilo? Danilo lo que ha hecho es poner candado a la corrupción y poner candado al dispendio desconsiderado, que lo que crea es pobreza. Entonces, por eso es que hoy por hoy Danilo Medina tiene un 66%. Ahora, mira, muy interesante tu enfoque, David. Pero la votación de ayer marca un nuevo escenario en lo que se puede apreciar en el horizonte de lo que va a ocurrir. Definitivamente la repostulación de Danilo va a ser un hecho, definitivamente. Ya no hay forma de que Danilo no sea repostulado en la boleta del PLD en las próximas elecciones. Y hago esta introducción de esta manera, tomando en consideración la proporcionalidad de los votos en el día de ayer. 5 senadores, me parece, que estaban con Leonel, votaron a favor de la reforma. Los otros se abstuvieron. No, votaron en contra. Bueno, en el Diario Libre dice que hubo abstención. Yo vi, levantaron la mano en contra. Que se levantaron 21 votos y que, bueno, será bueno que se aclarara eso. Eso es importante que se aclare. Mira, lamentablemente, David, Leonel Fernández hace un tiempo comenzó a transitar el camino de los perdedores. Habría que
analizar qué fue lo que pasó. ¿Cómo es que dice? 21 a favor, 10 en contra y uno que se... Uno que no estaba presente. Bueno, ¿por qué digo Leonel está citado el camino de los perdedores? Porque Leonel no acaba de darse cuenta de que se ha creado una coyuntura histórica adversa a sus aspiraciones de continuar en el poder, de retornar al poder. Hay una coyuntura adversa que se manifiesta en varios momentos. Por ejemplo, independientemente de que Leonel hubiese querido continuar en el 2012 y no lo hizo porque los números no le daban, porque eso está claro el país. Recientemente se han dado los elementos que avalan esta afirmación que estoy haciendo. Cuando la propuesta de reforma constitucional se planteó en el comité político votó favorable a una reforma constitucional. Primer aspecto que le señaló a Leonel, cuál era la tendencia del partido. Leonel no lo vio. El segundo elemento, el comité central. La mayoría, porque el PLD se rige por el centralismo democrático. Entonces, la mayoría del comité central está de acuerdo con la reforma a la Constitución. Ahora mismo, lo que acaba de darse en el Senado es una demostración palmaria para Leonel y la gente de Leonel de cuál es la corriente mayoritaria, preeminente dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿qué pasa? A esto hay que juntarle las 22 encuestas, más esta última, que son 23, que apuntalan a Danilo Medina como mejor activo del Partido de la Liberación Dominicana para ganar unas elecciones fácilmente. Es decir, ¿cómo es posible que Leonel no haya visto esto? ¿Cómo es posible que Leonel no se haya dado cuenta de esto? De poder leer la coyuntura, porque Leonel casi está haciendo un ridículo nacional. Oye, Leonel jamás debió de conectarse de su partido. Prácticamente la gente siente que Leonel está haciendo lo que le está haciendo Vincho Castillo, que Leonel tiene el discurso de los vinchos, es lo que parece, yo no digo que sea así. Porque él se ha desconectado de su partido para conectarse, por otro lado, un error de parte de él, porque él señaló muy bien al final de su discurso que lo que él es se lo debe al Partido de la Liberación Dominicana y el profesor Juan Bosch, que creyó en él, pero también se lo debe a Danilo, pero también se lo debe a Temo y se lo debe al grupito que en sus inicios lo apoyó para que fuera candidato a la presidencia de la República, porque no era él el que iba a ser candidato en ese momento. Eso lo decidieron entre 3 o 4 de ellos ahí, entre los que estaba Danilo y Temístocles Montá también, el tristemente célebre Temístocles. Entonces, el gravísimo error de Leonel ha sido y sigue siendo estar desconectado del partido. ¿Qué fue lo que hizo, por ejemplo, el profesor Valentín ayer? El profesor Valentín era un hombre de Leonel, y los otros, como Eddie Mateo de Barahona y los demás, es una reflexión. ¿Sabe lo que dijo Julio César Valentín? Que él tenía varios días sin dormir. Tenía varios días desanimado, sin apetito, preocupado, desahuciado. Porque el momento que se ha creado para él y para los demás era tan difícil como cortar, romper con una conducta disciplinaria de años, porque muchos de ellos están en el PLD de los 14 o 15 años. Entonces, por ejemplo, Mauro Piña en San Juan, Mauro está de los 14 años en el PLD. Y desde ese tiempo, cumpliendo con las disposiciones de su partido, todos, y de buenas a primeras, ahora el comité político toma decisión, y la coyuntura quiere ponerlo a ellos en contra de lo que ellos han sido siempre como PLDistas. Entonces, Julio César Valentín votó a favor de la reforma, cumpliendo con lo dispuesto por el comité político, y lo mismo y Eddie Mateo, y los otros, no recuerdo los nombres ahora, el Canán, todo eso. Ellos están en lo correcto. ¿Quién le puede decir que ellos hicieron mal? Y están en lo correcto, están cumpliendo la disposición de su partido, actuando en lo que es la normativa de su organización política. Pero hoy aparece, por ejemplo, Rafael Núñez diciendo que esos senadores que votaron a favor de la reforma son indecorosos.
Es decir, que ahora están albergando rencores, están albergando resentimiento, están albergando odio. Así esa gente que lo que está haciendo es cumpliendo con el mandato del comité político de su partido. Ellos están en lo correcto. La gente de Leonel tiene que saber que ellos están en lo correcto, que están cumpliendo con un mandato de su partido, del comité político, como lo han hecho siempre, que esto no es nuevo, lo están haciendo siempre, siempre ha sido así. Entonces, Leonel y la gente de Leonel se están comportando como perdedores. No han sabido perder. Y como dice la canción, hay que saber perder, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos no han sabido perder, Leonel no ha sabido perder, Rafael Núñez no ha sabido perder y van a seguir cometiendo errores porque ellos están al margen de una coyuntura que es como un río de hierro. No hay forma de tú zafarte de una coyuntura. Tú que estudiaste filosofía sabes que el tercero de los principios ontológicos dice que no hay nada, que todo tiene su razón de ser. Y que no hay nada sin razón suficiente. Nada surge de la nada. Todo tiene su razón de ser y no hay nada sin razón suficiente. Esta coyuntura que se ha dado es favorable a Danilo a ojos vistas, por donde quiera, por todas partes. Entonces, oponerse a eso es chocar contra la realidad. Y cuando tú chocas contra la realidad, tú sales mal parado. Mira, hay un aspecto y no hay que buscar un exégesis sobre lo que ha sido la interpretación del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Antonio. Él sabe realmente, compañeros y directos amigos que nos honran siempre con su teleaudiencia, de que el presidente Fernández sabe muy bien cómo se deben manejar los aspectos políticos de la nación dominicana. Y él sabe muy bien de que el comportamiento de él dentro de su partido ha menguado sustancialmente, pero Leonel Antonio sabe de que su particularización en la sociedad dominicana ha disminuido por una serie de trayectos políticos que no han sido asociados a las masas populares y determinantes en nuestro país. Leonel Antonio sabe de que su integración a través de sus determinaciones ejecutivas en la República Dominicana en 3 periodos constitucionales no han tenido la sinergia para poder evaluarse como tal en el proceso político del país. Leonel Antonio sabe también de que su coyuntura social, política, no arrastra los condicionamientos que en este instante está asumiendo una política actualizante del propio presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Leonel Antonio sabe también de que los procesos internacionales de la política no están conectados a su pensamiento en este instante, independientemente de la vinculación que él tiene a nivel internacional. Pero más que todo eso, el expresidente ha entendido de que la situación en términos generales es como una cadena que él va arrastrando en este momento se puede considerar de animadversión, de encono, o que no ha sido reposado mentalmente para entender esta situación que no le favorece. Yo creo que él debe entender de que este momento no es de él. Creo que no ha entendido la situación social y política del país y él sabe muy bien que aunque constituya el Partido Global Dominicano en este momento o se induzca con el pensamiento de los pinchistas o con el pensamiento de esas personas que no han sumado absolutamente nada a la democracia dominicana, lo que han provocado es animadversión, disidencia y una serie de situaciones que en nada ha favorecido el país. La acción en este momento de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, es una decisión, si se quiere, republicana en función de lo que está haciendo el actual presidente de la República. Estamos tratando de hacer unas focalizaciones que no son ni siquiera apasionantes, ni siquiera un escritor puede tomar esto, sino que la realidad del pueblo lo ha manifestado en función de lo que es las propias conductas. El presidente
ha asumido una acción clara de poder determinar que el país puede tener una clara definición en un cuatrienio. No estamos en Venezuela, donde los periodos son consecutivos. No estamos tampoco en México, donde hay un sexenio, que es un periodo de 6 años. Estamos en la República Dominicana sobre la base de una democracia sumamente increciendo que va participando en una sociedad que necesita de gente como Danilo Medina Sánchez. Ya la decisión está establecida, se hace irrevocablemente de que la repostulación del señor presidente de la República viene por ahí. Bueno, Es lo que yo puedo determinar coligiendo con sus pensamientos y nuestra modesta aportación en este instante. Bueno, yo pienso que cada quien ha dicho lo que ha tenido que decir. El país sabe igual que nosotros, ¿verdad? Lo que está pasando, estamos compartiendo esto. Pero nosotros vamos a una pausa, pero antes vamos a anunciar que tenemos la presencia aquí del señor Julio Manuel Díaz Capellán, quien es el director nacional de tratamiento de Hogar Crea Dominicano. Un organismo que da refugio, ¿verdad?, a aquellas personas adictas que tienen un solo sitio donde ir, que es Hogares Crea, no hay otro lugar donde ir. Y ustedes lo ven por ahí como andan, ¿verdad?, languideciendo, porque no hay un apoyo, por decirlo así, suficiente de parte del Estado para poder regenerarlo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Bien, ya estamos de vuelta con ustedes y ya tenemos con nosotros aquí al señor Julio Manuel Díaz y Capellán, director nacional de tratamiento Hogar Crea Dominicano. Magua, te toca a ti la presentación ya formal. Gracias, es una honra muy especial poder compartir con don Julio, que ha tenido un trabajo muy efectivo junto a su honorable padre en este proceso tan importante como es la reinserción del adicto en problemas de adicción a las drogas. Pero no puedo dejar sobre el tapete que hoy justamente mi noble y querido hijo, Magua Moquete Smith, está de fiesta de cumpleaños, cumple 19 años de edad, es un destacado joven de la República Dominicana y que ha tenido una actitud sumamente clara de lo que debe ser el compartir en esta sociedad. Y este espacio le desea feliz cumpleaños a Magua Moquete Smith, tanto su mamá Magalia Miss Medina como su hermana Melissa Toella Moquete Smith, toda la producción de este espacio. Nos sentimos muy regocijados con este cumpleaños de Magua Moquete Smith. Recientemente él escribió un libro muy interesante, un libro de ficción que es un libro que ha concitado un interés muy especial ante sus compañeros y ante las personas que conocen sobre la ficción, y nuestro directo amigo Casandro Fortuna, que es un escritor, ha dado una visión muy clara sobre lo que es el guardián de Yami. Así que felicitaciones en este día a mi querido, adorable hijo Magua Moquete Smith. Feliz cumpleaños, Magua. Bueno, pues déjame decir algo antes de que tú pases aquí al señor Julio, y es que solidarizarme con tu hijo en su cumpleaños. Muchas felicidades y que tenga una gran vida por delante. Exacto. Adelante. Don Julio, gracias por aceptar este contacto. ¿Qué está haciendo Hogar Crea Dominicano en este momento? ¿Cuál es su punto de especialización en este instante en términos de la reeducación del adicto en el país? Sí, primeramente, gracias, Magua y licenciado Casandro. Usted sabe que la relación nuestra hace muchos años con Rafael. Sí, Rafael de Santana. En los tiempos, hace 2 o 3 décadas. Sí, exacto. Y déjelo ahí. Pues mira, Hogar Crea está pasando un momento de crisis por las cuestiones económicas. O sea, nosotros tenemos, la población ha crecido, la demanda de servicios ha crecido,
hemos tenido que abocarnos a una serie de medidas económicas, agresivas, para poder cumplir con los objetivos. Actualmente nosotros somos el programa más grande y más viejo en República Dominicana. Tenemos una población de 1.400 jóvenes que entran y salen, o sea que no es una población fija, sino que de eso terminan, se reeducan, se reintegran a la sociedad y vienen otros. Pero como en otros programas, el programa nuestro no cobra. Muy por el contrario, a veces uno tiene que darle hasta los pasajes a los familiares para que regresen, porque la terapia familiar es importante dentro del proceso de rehabilitación. Mientras hay programas que por un mes te cobran 300,000, 400,000 pesos, sin garantía de que esa persona tiene solución. Porque el enfoque nuestro, más que económico, es un enfoque humanitario, humanístico. Nosotros, previo a una evaluación, si esa persona presenta una característica psicopática, que quiere decir que su proyecto, su diagnóstico es muy leve de que se rehabilite, pero hay que darle la oportunidad, porque Hijo de Dios está dentro de las posibilidades. No lo rechazamos per se como hacen unos programas, para no tener ese averaje en contra. Para mantener un averaje en alto tienden a seleccionar lo que ellos entienden que la rehabilitación les es más fácil. No. Inclusive tenemos lo que se llama acción comunitaria, que vamos a los puntos donde hay fumadero de crack. Son habitaciones donde ellos evacuan, duermen, comen, no salen, salen nada más a comprar su crack y vuelven al fumadero. Entonces nosotros vamos los jueves, le llevamos comida, una comidita, con el fin de atraerlo, porque cuando esos muchachos ya están en ese estilo de vida, les es muy difícil. O sea que ustedes tienen ubicado a esa gente. Sí, totalmente. Y las autoridades no también se meten en eso. También lo tienen ubicado, porque eso es público, eso es público, y tienen su estructura. O sea, son que están dañados ya. Sí, tienen su estructura, pero no es que están dañados, ellos tienen posibilidad. Lo que pasa es que nosotros vamos a llevarle comida y a sacarlo del fumadero, porque de otra manera ellos no irían, porque piensan, en lo que yo voy a Hogar Crea, puedo caer preso, me pueden detener, puedo hacer esto, me arrepiento. Entonces tú le das la comida, le llevas la palabra y lo monta en el vehículo, y después que ya está en el hogar. Cuando te dice la palabra, ¿qué significa? ¿Evangelizarlo? No. Terapia, conciencia, o sea, mira el estilo que tú tienes, yo era igual que tú, yo pasé por esto mismo, ven que tú tienes posibilidad, ese pesimismo que tú tienes de que es imposible tú salir de eso no existe, ven, cuando él llega al centro, que todo el mundo le da un buen recibimiento, que todo el mundo se identifica que estaban en igual de condiciones, y esa persona es otra. Sí. Y eso la percepción. Sí, entonces ese muchacho aún pueda desertar a los 10 días, porque ya el trabajo está hecho. Ya él sabe que existe la posibilidad de cambio, sin gasto de dinero, sin que la familia tenga que intervenir, sin que tenga que buscar recursos. Entonces, vuelve de nuevo. Y, como dicen los tratadistas, siempre no se puede creer o sea, que es muy difícil la rehabilitación con un primer intento. Debe haber varios intentos. Tenemos el Hogar Crea de menores. Ustedes tienen, escúchame, ¿cuántos son? ¿Usted dijo cuántos? 1.400 actualmente. Entre varones y hembras. Niños y La Victoria. Tenemos un centro en La Victoria. Y más o menos la edad, ¿en qué oscila la edad? Entre los menores, que ya no es una excepción, que hay desde 8 a 18 años, a 16 años. 8, pero viviendo ahí en Hogar Crea. Sí, viviendo ahora con una terapia especial, tienen que ir a la escuela todos los días, unos educadores, su terapia religiosa, o sea, adecuado para menores. ¿Entre 8 y 18? Sí, correcto. ¿Y no hay de más edad? No, es más los monitores porque hay muchos que están por ahí en eso de más de 18. Sí, claro, pero esos son los centros, ya pasan a los centros de adultos. Eso ya tienen su centro, que son más. Son 40 y tantos centros de adultos. Bajo Hogar Crea también. Correcto, bajo la filosofía y el mandato de Hogares Crea. En esos menores tenemos ahora un problema muy serio, y es que la casa era de un vinculado a Quirino, nos la están pidiendo, logró a través de una sentencia no notificada,
y ya adquirió la posibilidad de que se le dé la casa. Estamos negociando a ver qué hacemos, pero esos niños ya, donde están establecidos en La Vega, tienen su escuela donde están inscritos, donde asisten, donde van los profesores a darle clínica, donde ellos asisten a la... O sea que hay unas condiciones que es difícil trasladarlo a otro sitio. Pero dígame algo, usted menciona niños de hasta de 8 años, pero es adicto sí, a usuario, marihuana, vamos a decirle usuario y hasta crack. Porque hasta fíjate, crack. ¿Y cómo se inicia un niño de 8 años? Lo que pasa es que los adultos en el negocio, lo que la capa más baja del narcotráfico, lo que venden, los pushers bajitos, sí, esas personas les gusta mucho utilizar menores para elevación penal, que después hay un muchachito, un jovencito, 8 años apenas está 8 años hay que mandarlo para su casa y a los padres llevarle una charlita, y eso tienen. Son más fáciles de movilizarse, son los que avisan a los tipos. Ahí viene la policía, como la policía lo ve niños, y esos son parte de la estructura del narcotráfico en esos barrios. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen acceso porque a ellos lo mandan a que lleven la sustancia. Y al mandarse la sustancia tienen acceso al contacto con la sustancia y pueden probarla, el pusher le da, porque si le da la hierba, ya lo hacen más noble, más fiel al negocio. Y hacen todo. Y no se meten en asuntos de prostitución con esos muchachitos. Todo se ve ahí. Prostitución, robo, asalto, todo está implicado ahí. Hay una implicación muy marcada, don Julio, y es de que esta sociedad se siente muy arropada con la música, esta música que está el hip hop, hay una serie de géneros internacionales que están ahogando a nuestros jóvenes. ¿Qué está haciendo Hogar Crea Dominicano en este momento para lograr que sus conferencias, sus charlas puedan servir de estímulo a algunos jóvenes que no han caído en ese tipo de situación, que no han tenido la capacidad de poder discernir sobre la problemática de las drogas? Sí, mira, es muy difícil. La situación, la concesión en la sociedad, nosotros hemos regresionado como sociedad políticamente, económicamente. Esos grupos de música urbana han penetrado como nunca han penetrado. Tú te pones a hacer un sondeo y esos jóvenes de este tipo de música que inducen a la violencia, inducen al sexo, a la droga, tienen 2 años cantando, 3 años y son más ricos que Johnny Ventura, porque ya hay una cultura, ya hay un movimiento tan sólido que lo han hecho, que la juventud te alienada a y han echado por debajo el merengue. Sí, ya no, y el dinero está ahí, la publicidad de las casas licoreras, los cigarrillos es en base a esa música. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay 2 o 3 jóvenes que ya están empezando con esa música urbana a presentar ya cristianos, a inducir a buena compostura social. O sea que ya se está creando un contramovimiento a lo que es el sexo, la droga y todo, que esperamos que eso dé resultados. Y ya son pocos los grupos, pero ya van creciendo, ya hay varios grupos que, inclusive los tradicionales, algunos tradicionales, que el de Santiago, que no recuerdo cómo se llama, ya está inclinado hacia música más seria, dejó eso, y ya eso, la misma presión social lo convierte al cambio. Volviendo a Hogares Crea. Hogares Crea es la institución que son 40 años de experiencia, que pocas instituciones, vamos para 41 años, tienen esa solidez, dando servicio constante, gratis y en toda la geografía nacional. Nosotros tenemos la base de datos, que es la codicia de todo el mundo, más grande creo que de Latinoamérica. Nosotros tenemos más de 500,000 de piezas, o sea, piezas quiere decir documentos de expedientes en los archivos nuestros, o sea, 10 años, o sea, tenemos más de 10,000 expedientes traducidos así a más de 500,000 de piezas de terapia, o sea, donde usted puede analizar las drogas que se usaron en el 75,
las condiciones sociales del paciente de 75, cómo cambia el 86, el problema de salud, el problema social, económico y todo, un análisis que no lo tiene nadie. Entonces estamos digitalizando eso, porque en estos días pasó con un hospital, botó unos expedientes. Sí, botó un expediente. Digo, eso es lo que yo no quiero que crea. Yo soy muy cuidadoso con esos documentos, porque son valiosísimos. Claro. Para tú estudiar el comportamiento de la drogadicción en la República Dominicana, tiene que partir de esos documentos. Claro, hay informaciones que son valiosísimas. Alguien decía, por ejemplo, que se supo que una personaje tan célebre como Mozart tenía ciertos problemas bronquiales y eso, porque apareció un expediente de él en un hospital de Ginebra, me parece, Suiza, apareció eso, que estaba guardado, eso estaba muy lejos de la música, pero ahí decía, Wolfgang Amadeus Mozart pasó por ahí y ya se sabía lo que era, que él había tenido un problema por Sí, eso. por o sea, eso que es un no, asunto en términos históricos. Es importantísimo la documentación. Entonces nosotros guardamos esos documentos con mucho celo para posteriormente, estamos digitalizándolo todo, para posteriormente hacer un documento. Claro, esos son bases de datos nuestros. Pero eso es muy importante porque, por ejemplo, digo que como ustedes lo tienen ya organizado, pero ahí está la gráfica. Sí, presentaron algunas gráficas en este hace momento. un tiempo el consumo, por ejemplo, de drogas en los barrios muy grandes en la capital y en el país, y en todas las clases sociales están consumiendo drogas en República Dominicana, de acuerdo con esos datos que ustedes tienen. Sí, mira, claro. Nosotros, como somos un programa público, privado, con servicio público, los ricos, los de condiciones sociales muy altas, tienden a enviar sus hijos fuera de aquí. Algunos, por los fracasos que han tenido en esos tratamientos costosísimos, llegan donde nosotros y están ahí. Claro que la ley de salud pública, la nueva, no prohíbe por el control dar los datos de los pacientes que nosotros tenemos, dar publicidad sobre ellos. Nosotros podemos decir datos generales, pero no las condiciones, los nombres de esas personas. Pero hemos tenido de todo, de todos los sectores. Pero ¿dónde se consume más, arriba o abajo, en el medio? Mira, eso es importante que tú lo digas. Primero tenemos que analizar el tipo de droga. En la década de los 60 y 70, aquí se usaban los fármacos. Los paludes. Sí, correcto. Esa era la droga y la marihuana. Yo tenía unos amigos que eran perdidos en paludes. La marihuana y esos fármacos. ¿Qué pasa? Que ya la cocaína estaba vedada para ciertos sectores sociales muy caros, artistas, porque era una droga muy costosa y llegaba poco. ¿Qué pasa? Que en los 80, finales de los 80, se invierte el asunto. Entonces los barrios pobres, Gualey, Guachupita, Capotillo, es que dominan la cocaína. Entonces, a mediados de la década del 80, en el 82, 85, inventan en Estados Unidos lo que es el crack. El crack es una sustancia sumamente adictiva. Más adictiva que la cocaína, que de dónde se genera el crack, mediante un procedimiento sencillo, la convierten en crack, botándole impureza y convirtiéndole en sólida, entonces la fuman. Pero eso da un estímulo tan alto y tan placentero que solamente dura 8 minutos. Y a los 8 minutos el bajón es una depresión muy fuerte. Entonces mantiene al usuario en un constante uso sentado ahí. Entonces esta sustancia atraía mucho a los pobres robar, porque ¿qué cosa vaya más ligado al consumo de droga que la criminalidad? O sea, porque usted tiene que conseguir 1,000 pesos diarios para usar droga. ¿Dónde lo va a conseguir? Robos. Sí, tiene que salir. Cualquier cosa que cueste 1,000 pesos. No, y si aquí en los hospitales y las clínicas se hicieran unos análisis de droga, alcohol, se vería que parte de todos los accidentes, la policía hiciera análisis, todos esos que cometen delitos, hay un alto porcentaje que están todos en droga, pero aquí no se usa, en Estados Unidos sí, pero aquí no se usa. Entonces tenemos perdido, toda esa información la tenemos, entonces no podemos tener una política de criminalidad si no conocemos lo que realmente es, porque eso ni lo ponen. Don Julio, se ha establecido muy específico el hecho de que las jóvenes,
las mujeres, muchas muchachas de universidades y hasta de escuelas públicas y privadas, en ese tipo de fiesta o lo que llaman party, consumen una serie de sustancias, drogas y todo. ¿Cómo se ha manejado esto en el hogar crea dominicano con respecto a las mujeres, a las jóvenes que inciden en este flagelo? Sí, mira, la mujer es muy difícil, o sea, trabajar con las mujeres. Apenas nosotros tenemos 3 centros para damas. Y son muchachas que ya, porque hay ciertas condiciones. Están las señoras que adquieren su adicción, que hay muchas, la gente no se imagina, mediante prescripción médica, por un problema de dolor, le calma el dolor, pero le causa una sensación de placer. Nosotros tenemos pacientes así. Sí, entonces se convierten en adictos, pero no son adictas de su cultura, de salir a la calle, de discoteca, de nada de eso, sino de su casa. Como hay mujeres que son alcohólicas de su casa. Entonces, ¿qué ocurre? Existe la que tú dices, que ya son muchachas que participan en las fiestas, en los paris, que ya hay, porque no hay paris. Sin drogas. No hay prostíbulos. Dicen los muchachos que en los prostíbulos las trabajadoras sexuales no dan el servicio si no hay cocaína. No, y agréguele, licenciado, que en los colmadones también tienen unos delivery que compran droga y se lo distribuyen inclusive a los visitantes. En Jaina había un colmadón que tenía ese tipo de situación. Se van a quedar cosas importantes aquí, como por ejemplo, ya nos queda un minuto nada más, y nos falta la situación de Hogar Crea, que es lo que ustedes quieren, cómo se entiende Hogar Crea y legalización o no de la droga. Vamos por lo más importante. Pero un minuto. Legalización estamos opuestos, porque si no es que sea que si el alcohol es más o peor, todo lo que haga daño a la salud, no debemos agregarle más a la población. Cierto. Y como dice la directora del NIDA, toda sustancia que se legalice hay que crear un mercado. Si hay 50.000, 1 millón de consumidores de marihuana, la vamos a legalizar. Para 1 millón no podemos fabricar, tenemos que fabricar, hacer 10 o 20 o 30 millones para tener un stock, para que sea negocio. Entonces estamos opuestos a eso. En cuanto a Hogar Crea, la situación que nosotros queremos es que el Estado nos tome en consideración y haga una evaluación realmente de qué necesitamos, con cuánto necesitamos para nosotros trabajar holgado, porque nosotros, sobre todo recursos humanos. Trabajando con las uñas, sí, como dice. Queremos recursos humanos más médicos, más psicólogos, que sean asignados por salud pública, que evalúen el consumo diario, porque allá son 3 comidas y 2 meriendas que se le dan a esos muchachos. Claro que hay que alimentar. Que hay ahí. Gracias, don Julio. Vamos a invitarlo a usted de manera ya constante sobre lo que está haciendo Hogar Crea Dominicano. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestro directo amigo Alan García, un distinguido trabajador de ustedes, a Abdiel, que han hecho el contacto con nosotros para poder tener a don Julio Díaz, capellán, director nacional de tratamiento de Hogar Crea Dominicano. Buenos, este instante, tanto Casandro Fortuna como David Tejeda, Maguamo Quete Paredes, le deseamos a todos ustedes un feliz día y mantenemos el contacto mañana. Buenos días.